Te digo, bien, nos encontramos con doña Carmen, señora Nove Bugle de Costa Rica, proveniente de La Casona, una de las lideresas, y ella nos va a contar un poco lo que estaba viviendo una familia Nove Bugle allá en su territorio y cómo fue que el PANI entró a su territorio y decidió pasar a unos niños de una casa a otra, irrumpiendo reglas, ya que el territorio Nove Bugle es sagrado y es un territorio de los Noves, en donde hay otra legislatura. Entonces voy a preguntarle a doña Carmen para que nos cuente cómo es este testimonio. Bueno, primero es que una familia siempre no lo llevaba bien con las vecinas que lo tenían amenazado con PANI, que si esa señora iba a salir de la casa lo iba a entregar esa familia. Ya lo tenía amenazado y lo llegó el momento cuando ella salió un día sábado y de verdad que llamó policía y después llegó policía en la tarde, es una tarde, un sábado, llegó en la noche un policía y lo apartó toda familia, porque mamá no estaba en la casa. Después PANI le dijo, entre 3 meses lo voy a entregar, entonces ella, bueno, tome, cuando PANI vino ya un día lunes, entonces ella lo entregó todo, constancia, lo que papel pertenece lo entregó, pero según le iba a quitar para 3 meses nada más. Ahora 3 meses se fue, ya ella lo reclamó 2 veces, 3 veces y no ha contestado, ni PANI no lo ha contestado. Entonces yo le dije a ella, vamos a ver, porque el caso está pasando así, porque la niña cuenta a mi hija que le estaba pasando eso, que lo estaba abusando, que no sé qué. Entonces yo le dije a ella, vamos en PANI, yo voy allá, yo voy a hablar con la muchacha y lo que está pasando. Y yo, como vecina, sé muy bien quién es esa familia de la casa, ese grupo. Tengo 23 años que vivo ahí, y esos vecinos que vino de la Panamá, que viene a regalar un propio hija por la tierra, ahí a un señor, uno que yo, por eso, a mí yo le dije al PANI, vea PANI, usted no sabe por qué tengo miedo y todo le pasa, porque esa familia que vino, llegó en La Casona y lo regala a una chiquita de 10 años por pedazo de tierra y todo, después tuvo todo esos problemas. Así está pasando esta niña también, que niña le dice, me cuenta a mi hija que lo abusaron, que lo maltrata mucho. Es decir, la niña que pasaron a vivir, que el PANI pasó a vivir a otra familia, ahí esta niña está siendo abusada. Abusada sexualmente. Sexualmente, sí, eso es lo que ella le contó a los 2 muchachos que andaban al colegio. Ella le cuenta a los 2 muchachos que andan al colegio. Pero yo después mamá lo agarró, con mamá supo que ella estaba contando, y lo agarra y le dice que muchas cosas, que para qué lo hablas, así que no es cierto, y ella sabe muy bien que ella tiene familia, porque cuando una madre tiene un montón de familias de la casa, ni solo uno, pero uno no puede corregir ahora montones. Doña Carmen, pero ¿qué autoridad en La Casona podría ser la encargada de resolver este caso? Porque ¿por qué el PANI tiene que entrar a la región Nove Bugle? ¿Con qué derecho entra el PANI ahí si eso es territorio indígena? Yo creo que tiene que ser con líder, porque yo le dije al PANI, usted tenía que hablar primero con la asociación para ver cómo se iba a solucionar ese problema, pero no eso como venir ahí, llevar con una familia que ni asociación o ni son comunidad, y no sabía que ni yo que son vecinos, no. Cuando yo di cuenta que ya lo quitaron toda familia, porque primero tenía que consultar con esa gente o con alguna gente que es líder ahí. Sí, es una falta de respeto, totalmente. Me parece. A la autoridad Nove Bugle. Le agradezco mucho, doña Carmen. Vamos a seguir este tema y esperamos ayudarles lo antes posible. Gracias. Eso es lo que yo necesito, porque yo nada más lo que quiero, si mamá no le interesaría,
A mí casi no me preocupa, pero como mamá y como un culeca que no tiene hijos y que tenga otra persona que nunca una madre tiene cariño, igual como un padre de familia, eso otro va a tener para una familia que no son nada de eso. Por eso a mí me preocupa. Gracias. Gracias. Gracias.